de Dios y vamos a buscar su guía por medio de una oración. Vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche. Te pedimos, Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por tu iglesia que tiene el privilegio de adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos un corazón receptible, un corazón sensible, Señor, que podamos salir de este lugar transformados y llenos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, le damos a todos la bienvenida, especialmente a la amiga de la hermana Mayra. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Ah? Mana, welcome, Mana, welcome home, welcome to our church Shaddai. We are a family, and our last day is Shaddai, ¿ok? ¿De dónde nos visita? Ah, ok, de Japón, muy bien. ¿Aplaudieron mi inglés? ¿O aplaudieron la visita que tenemos? No se crean, hermanos. El pastor ya va a empezar con sus cosas. Amados hermanos, seguimos con la serie de mensajes, la Biblia, la voz de Dios, la importancia de poder escuchar la voz de Dios. Y nuestro deseo como iglesia es que la palabra nos transforme. Sí, que la palabra haga efecto en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, ¿sí? Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Solamente la palabra de Dios es la única espada de dos filos, ¿verdad? Que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y traspasa hasta los tuétanos de los huesos. La palabra es poderosa. Hay un texto en Lucas 11:28. Dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Sí, hoy venimos a escuchar la palabra de Dios, pero ahora nuestro deber y nuestra labor es obedecerla. Aquí venimos a escucharla, pero allá afuera tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que obedecer la palabra. Son las dos cosas importantes que debemos de saber para preparar nuestro corazón y recibir la palabra. Así que hoy les animo a que tengamos ese corazón sensible para lo que el Señor nos vaya a decir, podamos nosotros también ser de una u otra manera receptibles a lo que el Señor quiere. Vamos a estar viendo un texto del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Vamos a estar viendo cómo es que en el afán de Dios de acercarse al ser humano o acercarse al pueblo de Israel, vemos que el ser humano siempre por naturaleza busca alejarse de Dios. Sí, Israel siempre le ha dado la espalda a Dios y lo hemos estado viendo en los reyes, en los devocionales. Vemos cómo los reyes hacen lo malo delante de Dios, ¿sí? Y cómo es que guían al pueblo de Judá a hacer lo malo y caer en idolatría. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo es que Dios no le agrada lo que los reyes hacen, y nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Dios ha puesto en nuestro corazón el bien y el mal. Nosotros tenemos ese libre albedrío de poder decidir si hacemos lo bueno delante de Dios o si realmente hacemos lo malo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un texto. Vamos a estar viendo un texto muy interesante. Vamos a estar viendo cómo es que el pueblo de Israel le da la espalda a Dios y cómo es que Dios actúa de tal manera, ¿sí?, del llamado. Cómo es que Dios le hace el llamado al pueblo de Israel, porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos alejamos de Dios. Al momento que dejamos de orar, nos estamos alejando de Dios. Al momento que dejamos de leer la Biblia, al momento de que dejamos de venir a la iglesia, nos estamos alejando de Dios o le estamos dando la espalda a Dios. Y eso fue lo que pasó en esa porción bíblica, que está muy romántica. La verdad está muy poética. Me gustó mucho este versículo y pude sacar mucha enseñanza de un solo versículo. Vamos a ver Oseas.
De hecho, lo traduje allí, copié y pegué 3 versiones. Oseas 2:14. Dice la versión Dios habla hoy. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Ay, qué romántico, ¿no? Qué bonito habla Dios. Luego la versión NTV dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Sí, también unas palabras muy bonitas. La Biblia LBLA, por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Son esas versiones que me parece muy interesante la forma en cómo Dios habla por medio del profeta Oseas. Y para poder entender por qué es que Dios va a llevar al desierto a su iglesia, ¿sí? Dios a veces nos lleva a los desiertos. Vamos a entender el contexto, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entender el texto hay que preguntarle siempre, ¿por qué? Vamos a ver allá mismo en Oseas 2:1, es un poco fuerte, porque recuerden que Oseas, Dios le dijo que se case con una ramera, con una prostituta. Entonces, ahí está el contexto. En el versículo 1 dice, llamen a sus hermanos, pueblo mío, sí, su iglesia, su pueblo, y a sus hermanas compadecidas, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo soy su esposo, que se quite el rostro, el maquillaje de prostituta, y de entre los pechos los adornos de ramera. Entonces, la pregunta es, ¿Dios va a llevar a su pueblo al desierto? Dios le habla de esa manera al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué, pastor? Bueno, vamos a pasar todavía un capítulo antes. La respuesta está en el capítulo 1. Vea el capítulo 1, dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con la prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo el pueblo de Israel se ha comportado como una prostituta al volverse a encontrar del Señor y al rendir culto a otros dioses. Bueno, ¿qué pasa con Dios y el pueblo de Israel? Es un matrimonio, ¿sí? La iglesia y Dios, nosotros somos la novia de Cristo. Entonces eso es lo que pasa, y por eso dice allá que es como una ilustración. El texto lo ilustra así. Pero ¿qué pasa con Oseas? Le dice el Señor, mira, cásate con la prostituta engaña a Oseas, entonces Dios se enoja. Dice, así es mi pueblo, porque está adorando otros ídolos. Entonces todos los que estamos aquí presentes, pues a nadie le gustaría, sí, que alguien le engañe. Imagínense que usted está aquí en el culto y su esposo ande por allá con alguien. Imagínense que usted está aquí en el culto y su esposa ande por allá con alguien. ¿Cómo se va a sentir? Bueno, así se sintió Dios. Dice, así como esa prostituta, vean cómo dice, se ha comportado el pueblo de Israel, sí, como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros. O sea, Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su amor con otros dioses, ¿sí? Dios estaba molesto. Imagínense esa idea, que usted llega a su casa y ve al panadero acostado en su cama. Chíspales, ¿no? O que usted llega a su casa y como que el pollero allá ya le anda surtiendo, ya ve su refri lleno de pollo. Dice, pues si no hay dinero, ¿cómo? Entonces, imagínense ahí esa situación entre Dios y el pueblo de Israel. Está enojado, usa Oseas para ilustrar esa situación, ¿sí? Entonces viene este capítulo de Oseas 2:14. Dice así, vamos a verlo. Oseas 2:14 es donde iniciamos, pero estoy explicando el contexto. Para entender el texto hay que irnos al contexto. Entonces, bueno,
Al final de cuentas, Dios dice, ok, es mi iglesia, es mi esposa, ¿sí? Hay una situación entre nosotros, pero no hay nada mejor que una reconciliación. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con el pueblo de Israel? Yo la voy a enamorar. Primero, ¿sí? Dios va a enamorar a su iglesia, a pesar de que la iglesia le falló. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Lo hemos visto en los TCDs. Están adorando otros ídolos, ¿verdad? Están adorando otros dioses. Sin embargo, dice Dios, ok, la voy a enamorar, pero la voy a llevar, ¿a dónde? Al desierto. Y es ahí la enseñanza. Es ahí la primera enseñanza. El Señor estaba molesto. Dios estaba molesto porque se sentía, ¿sí?, defraudado, engañado, ¿sí? Y la iglesia parecía como una prostituta, estaba ilustrando porque estaba adorando a otros dioses. Entonces, ¿qué hace Dios? Sí la voy a amar, sí la voy a querer, pero la voy a llevar al desierto primero, ¿sí? Entonces, ¿qué simboliza o qué significa el desierto? El desierto muchas veces es disciplina. Si usted empieza, ¿sí?, a fallarle a Dios, si usted empieza a coquetear con el mundo, ¿sí?, a enamorarse de, qué sé yo, hay muchos dioses, ¿sí? No estoy hablando que pasó la Virgen de Guadalupe, no, hay muchos, ¿sí? Otro, no sé, el Dios del dinero, a usted le gusta más el dinero, ¿sí? Y usted empieza a amar más al dinero que a Dios. Entonces, como Dios le ama a usted, ¿sí?, y usted le está fallando, Dios le va a llevar al desierto. Te voy a enamorar, pero primero la voy a llevar al desierto. Y el desierto muchas veces es disciplina, porque es lo que hay en el desierto. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay escasez. El desierto significa corrección, y en el desierto se sufre. Hemos visto la vida de Agar. En el desierto, sí, hay dolor. El desierto es donde experimentamos la dependencia de Dios. Cuando estamos en el desierto es cuando decimos, Señor, te necesito. El Señor dice, ay, mi vida, así te quiero tener, así, en esa condición, porque solamente allí es cuando tú vienes a mí. Yo te amo, pero tú me has fallado. Yo te amo, pero tú me has engañado. Yo te amo, pero tú te has alejado de mí. Entonces, como te amo, te voy a llevar al desierto para que aprendas a depender de mí. Y muchas veces pasar por el desierto duele. Muchas veces pasar por el desierto, sí, se sufre. El desierto es un proceso. El desierto es una condición, es un estado en el cual Dios nos pone para darnos una lección, que sin Dios no somos nada. Es una gran lección el desierto. El desierto simboliza nuestro kairos, el llamado. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado en el desierto, como lo hizo con Agar? El desierto muchas veces es necesario en nuestras vidas, porque cuando tenemos todo, nos olvidamos de Dios. El desierto muchas veces es necesario. Yo experimenté y viví mi desierto, y les digo algo, me quedé 6 meses sin trabajo. 6 meses sin trabajo. Y yo iba a los hoteles, entregaba mi currículo, te hablamos. Yo sé que había hecho cosas malas, ¿sí? Pero Dios me estaba llevando por un desierto. Yo aprendí a depender solamente de Dios por 6 meses. ¿Se imaginan? Con hijos. Pero Dios me estaba pasando por el proceso. Gracias a Dios, en ese desierto, ¿sí?, tuve mi kairos. En ese desierto estuvo la iglesia. Por ese desierto estuve a punto de perder mi familia también. Pero Dios nos lleva a ese desierto para enamorarnos de Él. Es lo maravilloso. Dice el texto, te llevaré al desierto, ¿sí?, porque voy a enamorarte allí en el desierto. Vean lo que dice este texto en Deuteronomio
capítulo 2, versículo 7. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido. Esta es una realidad. Todo lo que hemos hecho, Dios nos ha bendecido. No podemos negarnos de la bendición de Dios. Y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Todos los que hemos pasado por un desierto, sabemos que Dios ha estado allí. ¿No es así, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos los que hemos pasado por el desierto, ahí lo dice. Y los he cuidado por todo ese inmenso desierto. A mí, Dios me cuidó, Dios me proveyó, Dios me sustentó. Yo no sé si alguien aquí está pasando por un desierto, pero quiero decirle que la palabra de Dios dice que Dios va a estar contigo en tu desierto. No estamos solos. Es necesario porque nos ama. Es necesario porque quiere enamorarnos. Durante estos, ¿cuántos años estuvieron en el desierto? ¡Wow! Yo nada más estuve 6 meses en el desierto. Pero el pueblo de Israel, como era muy terco, muy desobediente, y su mayor pecado era la idolatría. Andaban, adorando otros ídolos. Durante 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Es una bendición saber esto, amados hermanos. Tenemos que creer que realmente necesitamos el desierto en nuestras vidas para que podamos enamorarnos de Dios. Yo no sé cuántos de aquí están perdiendo ese primer amor. Déjeme decirle que el Señor lo va a llevar otra vez al desierto. Si hay alguien aquí que se ha estado desanimando, si hay alguien aquí que así como que, pastor, mi fe no anda muy bien, ¿ok? ¿Qué va a hacer el Señor? Va a enamorarte. ¿Y cómo pasó? Pues te va a llevar al desierto. ¿Quieren pasar al desierto? No. Entonces, acerquémonos a Dios, ¿sí? Agradecemos al Señor todas sus ricas y bendiciones y seamos agradecidos con Él. Amén. Muy bien. ¿Por qué se enoja Dios? ¿Sí? ¿Por qué se enoja Dios? Ya vimos el contexto. ¿Sí? El pueblo de Israel lo estaba engañando, ¿sí? Estaba adorando otros dioses. Hay muchos motivos del por qué Dios se enoja con nosotros. ¿Sí? Es una realidad. Cada uno de nosotros sabemos lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Sí? Los gritos en nuestras casas, los pleitos, ¿le gusta a Dios o no le gusta a Dios? ¿Verdad que no le gusta a Dios? ¿Verdad? Las mentiras, los engaños, los insultos, ¿sí? No le gusta a Dios. O sea, sabemos que sí le gusta a Dios y que no le gusta a Dios. Cuando yo hago un sermón, ¿sí? Busco agradar a Dios. No busco agradar a la iglesia. Porque el que manda, ¿quién es? Es Dios. Entonces a veces veo textos que digo, ay Señor, eso está muy fuerte. ¿Qué tal si se enoja la iglesia? No, Señor, esto, de algún lado. Y el Señor me dice, esto es. Háblale a mi iglesia. Predícales la palabra. Yo no sé cuántos de aquí, sí, estamos haciendo que Dios se enoje con unas actitudes, con ciertos hábitos, con malas prácticas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí cantan en su casa esa de, ay Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. ¿Ah? Porque a veces no controlamos la lengua, pastor, yo sí me enojo, yo sí insulto, yo sí como que, eso no le agrada a Dios. Tenemos que lograr identificar qué es lo que provoca la ira de Dios. Miren, nosotros decimos, y es verdad, Dios es amor. Lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Pero en Hebreos dice que Dios es fuego, ¿sí? ¿Verdad que sí? Fuego consumidor. Dios es amor y queremos ver un Dios bueno y un Dios perdonador, un Dios amoroso, pero no estamos viendo al Dios completo. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. No juegues con Dios, no provoques la ira de Dios.
No tientes a Dios. Sabes qué le gusta a Dios y sabes qué no le gusta a Dios. El tema está aquí que Dios estaba enojado. Estaba enojado con el pueblo de Israel. Amaba al pueblo de Israel. Dios nos ama como iglesia. Pero si nosotros hacemos las cosas mal, ¿qué creen? Dios nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar. Porque nos ama. ¿A poco no le pegamos a nuestros hijos porque la amamos? Mi mamá me amaba mucho. Me pegaba mucho. ¿Verdad? Y doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Un padre disciplina. Una madre disciplina. Corrige. ¿Sí? Entonces, eso mismo hace Dios con nosotros. Vean este versículo, Efesios 2:3. Dice así. ¿Qué provoca la ira de Dios? ¿Qué provoca el enojo de Dios? Vean lo que dice Efesios. En ese tiempo, ¿sí? Antes de Cristo, cuando andábamos en el mundial, en el mundo, en esa época, nosotros vivíamos como ellos. O sea, ves gente que toma, ves gente que fuma, ves gente que pelea, que grita, que anda de chismoso o chismosa. ¿Ves esa gente? Pues ¿qué creen? Antes así éramos. Antes así éramos, dice Efesios. Éramos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué son los deseos pecaminosos? Los malos pensamientos. ¿Sí? La gente está perturbada, la gente está contaminada. Pues antes así estábamos. Gracias a Dios ya el Señor nos ha limpiado, ¿sí? El cerebro, nos ha lavado el cerebro, porque estaba muy contaminado, muy sucio. Nos hicieron el coco wash. Qué bueno, porque antes estábamos así. Estábamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Entonces, ¿qué no le gusta a Dios? Los malos pensamientos. Primer punto, los malos pensamientos provocan la ira de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia de Aarón con Miriam, su hermana, que estaban hablando mal de Moisés? Moisés había agarrado a una egipcia. Moisés no tenía por qué casarse con una egipcia. Entonces Miriam o María dice a Aarón, oye, pero mira a Moisés. Dice la Biblia, y empieza a murmurar de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Provocó la ira de Dios. Y le cayó lepra a María o Miriam, depende de la versión. Dios la castigó. ¿Y saben algo? Yo leo esa historia y digo, ¿y por qué no castigó a Moisés? Si él no debió haberse juntado con una egipcia, estaba haciendo algo malo. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Miriam? Tú no eres nadie para hablar de mi siervo Moisés. ¿Sí? Dios defendió a Moisés y castigó a Miriam por andar murmurando, por andar pensando cosas malas del siervo de Dios. Y no lo digo por mí, hermanos, de veras. Pero esto de malos pensamientos, ¿sí?, le provoca la ira de Dios. Después dice el texto, siguiendo nuestra propia, ¿qué? Es otra cosa que provoca la ira de Dios. ¿Sí? Es que yo quiero hacer mi voluntad. ¿Sí? Es que comúnmente los jóvenes así son, ¿verdad? Es que yo quiero hacer, a mí no me manden. Y a veces somos muy rebeldes y a veces, ¿verdad?, no queremos tener dirección, no queremos tener guía. Y Jonás le dijeron que se vaya a Nínive y se fue para Tarsis. Y a veces así estamos, ¿verdad? Dios nos dice, hey, haz esto. Y no nos gusta lo que Dios nos dice. No nos gusta lo que Dios nos indica. Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no se trata de eso. Eso también provoca la ira de Dios. La gente hace lo que quiere, nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Padre y tenemos que ser guiados por Dios. Lo que la Biblia nos indica, lo que la Biblia nos diga, nos guíe. No podemos hacer nuestra propia voluntad, porque tenemos un rey, tenemos un amo, tenemos un Señor, sí, Él es todo para nosotros. Y también el mismo texto dice, y nuestros propios propósitos, ¿sí? Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Nosotros merecíamos la ira de Dios porque teníamos malos pensamientos,
porque hacíamos lo que nos daba la regalada gana y porque hacíamos nuestros propios planes, propósitos. Pero ahora ya no. Ahora yo ya no me mando. ¿Sí? ¿Ahora quién manda? El Señor. Yo ya no procuro batallar con mis malos pensamientos. Señor, quítame esos malos pensamientos, porque sé que provocan la ira de Dios. Señor, quítame esa terquedad. Quítame querer hacer mi voluntad, porque no se trata de hacer mi voluntad, se trata de hacer tu voluntad. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Hágase conforme, ¿sí?, a tu voluntad. Entonces, cuando actuamos de esta manera, y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, provocó la ira de Dios. Dios estaba enojado, hermanos. A pesar que el texto se lee muy bonito, ¿verdad? Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Está muy poético y muy romántico, pero hay un contexto muy fuerte. Hay algo, sí, que pesa. Por eso es que al texto hay que preguntarle. Esa es la pregunta: ¿por qué la llevó al desierto? Porque el Señor estaba siendo engañado por ella, por su iglesia, por el pueblo de Israel, y se enojó. Y fue necesario llevarla al desierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No provocar la ira de Dios. Amén. Por último, es necesario la reconciliación. Vamos a ver el mismo versículo, pero en la versión NTV, ya lo puse al principio, pero también aquí está. Dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente. ¿No así somos nosotros a veces? A ver, chamaco, que no sé qué. Y después, ay, mi musito, venga, eche para acá. Así somos, ¿verdad? Pegamos al chamaco y le damos y ya después, venga, che, mi bebé. A ver. Así somos. Así es Dios. Véalo. Pero la volveré a conquistar. Óigame, pero si la engañó, andaba adorando a otros dioses. Pues sí, pero es su esposa. ¿Acaso esta iglesia Shaddai es la iglesia perfecta? No lo es. No es la iglesia perfecta. Y le falla a Dios. Sí, le fallamos al Señor. ¿Pero qué creen? Dios nos ama. ¿Sí? Dios nos ama y nos va a volver ¿a qué? A conquistar. No podemos, ¿sí?, olvidarnos de nuestro primer amor. Es Dios nuestro primer amor, y Él va a hacer todo lo posible para llamar tu atención, para atraerte. Y si te tiene que pasar 1 y 2 y 3 veces al desierto, ¿qué creen? Lo va a hacer porque te ama. Y conocemos gente que le va mal y le va mal y le va mal y no se acerca a Dios. No sale del desierto, sigue allá, y el Señor, es que te amo. El dolor, el sufrimiento, ¿sí?, es la forma de cómo Dios le habla a la humanidad. Fuimos a predicar con Jesús, hombres de valor. Nos tocó Canacín, hermanos, el lugar más peligroso. Le digo a los hermanos al grupo, ¿ya todos aceptaron a Jesús? Porque no sé si vayamos a salir de allá. Si no, arrepiéntanse ahorita y reciban a Jesús. Fuimos a predicar allá, a Canacín, sí, y un joven que andaba con su familia, sus niñitos, pero andaba medio tomado, escuchando lo que Jesús decía. Jesús estaba evangelizando y predicando, y yo le dije, Dios te puede hablar con amor o con dolor. Y eso como que lo sacudió. Me dice, no, pastor, ahí sí, yo no quiero que Dios, eso es mi mayor temor, que me vaya a pasar algo a mi familia. Pues tú sabes, brother, tú sabes si quieres seguir drogándote, si quieres seguir tomando, porque tienes una hermosa familia, tienes unos hermosos niños, pero no valoras, ¿sí?, lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Y Dios nos conquista, Dios nos habla, nos llama y nos lleva a ese desierto para hablarnos tiernamente. Y me gustó esta parte, ¿sí?, que Él nos va a volver a conquistar. Dios es un Dios amoroso, romántico, ¿sí? Y sí nos lleva, sí nos disciplina, sí nos lleva a los desiertos, sí nos pasa por los valles de sombra de muerte. Claro que sí, porque es necesario. Pero también Él nos habla tiernamente. Quiero compartirte un capítulo con unos versículos hermosos. Cuando estés pasando momentos difíciles, cuando estés pasando momentos tristes,
Abre Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1, y Dios hablando a su iglesia, diciéndole: cuán bella eres, amada mía. ¿Sí? Cuán bella eres, amada mía. Qué romántico es Dios, hermanos. ¿Sí? Dios ama a su iglesia. Dios te ama a ti, tú que estás aquí sentado. Dios te dice que eres lo mejor que Él ha creado. Dios no hace nada malo ni por accidente. Dios todo lo hace perfecto. Cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son dos palomas. Dice el versículo 7: toda tú eres bella, amada mía. Y el esposo voltea a ver a su esposa y dice: pastor, si tú miras a tu esposa con los ojos de Dios, ¿qué crees? Vas a verla hermosa. Si tú miras a tu esposa con los ojos carnales, le vas a ver todos los defectos. Si nosotros nos vemos con los ojos de Dios, nos vamos a amar, nos vamos a respetar. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía. Desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre de la Maná, de la cima del Senir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. ¿Qué hace allá? ¿Por qué estás en esos lugares peligrosos? El Señor dice que te ama. El Señor dice que eres hermosa, que eres bella. ¿Qué haces allá en esos lugares donde no debes de estar? Donde no te valoran, donde no eres nada. El Señor dice: ven, baja. Yo soy tu esposo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace ese llamado a salir de esos lugares peligrosos? Y muchas veces cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos fuera de la protección de Dios, así estamos. Pero el Señor siempre nos hace esta invitación de poder venir hacia Él, de poder recibirnos, sí, con los brazos abiertos. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde, hermana. Versículo 9 dice: cautivaste mi corazón. Has cautivado mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especie y la fragancia de tu perfume. Dios nos ama. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos vamos llenos de tu presencia, llenos de tu amor. Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Nos hemos alejado de ti, Padre. Te hemos ignorado. Te hemos dado la espalda, Señor. Sin embargo, tú nos llamas con sendas de amor. Tú nos buscas, tú nos perdonas. Llévanos a los desiertos, Señor. Llévanos a ese desierto donde necesitamos depender de ti. Donde solamente allí, Señor, en esa soledad, podemos clamar a ti y buscar de ti, Señor. Padre, gracias por tu iglesia, que no es perfecta, Señor, pero tu gracia y tu misericordia siempre nos alcanza. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.